Hola YouTube, este es Novigo 100 y este es mi video respuesta al triple video de Adrián Estanciero. Así que sin más preámbulos, empecemos. No podrá salvarlo si usted muere. El Grial y su poder curativo es lo único que puede salvar a su padre ahora. Es tiempo de que se pregunte usted mismo en qué cree. Escuche, no tengo tiempo para explicarle. ¿Cuál es? Tú debes elegir, pero con sabiduría. Así como el verdadero Grial te puede dar la vida, el falso Grial te la quitará. Ok Adrián, voy a empezar con tu primer video, en la que comienzas diciendo que hay religiones diferentes en todo el mundo, lo cual es algo que todo cristiano sabe, y la lógica nos dice que como no todas las religiones son iguales, por tanto, no todas pueden estar correctas. De hecho, yo mismo tuve esta inquietud antes de ser cristiano. Notaba que había tantas religiones que yo mismo me preguntaba cuál era la verdadera, y me sentía como en una encrucijada. Sin embargo, Adrián, a pesar de no ser cristiano todavía, entendía por la lógica que eso no significa que no hay Dios, como tampoco prueba que todas las religiones están equivocadas. Y que lo único que hay que hacer para saber cuál de ellas es la correcta es usar algo de razón, la lógica que Dios nos dio, hacer un poco de trabajo de investigación, un análisis comparativo y sobre todo, Adrián, tener un corazón sincero, objetivo, libre de prejuicios y abierto a la verdad. Como está escrito en Isaías capítulo 1, versículo 18, donde Dios dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Así que si usted busca a Dios de esta manera, le aseguro, mi amigo, que usted lo va a encontrar, porque como está escrito, no es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y eso se lo digo por experiencia. En otras palabras, Adrián, si Dios existe y es un Dios sabio y amoroso, entonces es razonable pensar que no dejaría a la humanidad que Él mismo creó en la ignorancia. Y es por eso que nos deja un libro para contestar esas preguntas importantes y filosóficas que el hombre siempre se ha hecho, como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy cuando muera? Por tanto, la creación y su propia conciencia son pruebas de que hay un Dios. Y la Biblia nos dice quién es ese Dios. Por algo la Biblia ha sido el libro más leído, traducido y vendido en todo el mundo. Y creo que eso debería decirle algo. Ahora, usted me dice en su video que es imposible saber cuál es el verdadero Dios a través de la ciencia, la razón y la lógica. Sin embargo, Adrián, con decir eso usted no prueba nada, porque eso es solo una opinión. Una opinión bastante cerrada y subjetiva, por cierto. Y lo único que usted demuestra con este tipo de argumento es que usted simplemente no le interesa saber cuál es el verdadero Dios. Y que usted no quiere creer en ninguno, y mucho menos en el Dios de la Biblia. Por cierto, la gran mayoría de los grandes científicos y pensadores de la historia humana difieren con usted, ya que siempre han dicho que es la misma ciencia, la razón y la lógica que es lo que los ha hecho creer más en Dios, principalmente en el de la Biblia. Luego usted dice que el Dios de los católicos no es el mismo Dios de los bautistas. Bueno, aquí te equivocas de nuevo. Aunque es cierto que hay muchas diferencias entre los católicos y los bautistas, sin embargo también podemos encontrar algunas similitudes. Por ejemplo, ambas iglesias creen en la doctrina del cielo y del infierno. Creemos en la existencia de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, en su nacimiento virginal, su encarnación, la inspiración de la Biblia como palabra de Dios y en la misma naturaleza de Dios. O sea, ambas iglesias creen que Dios es una Trinidad, omnisciente, omnipresente y omnipotente, y que Jesucristo es Dios. Por eso te dije en mi primer video que la doctrina bíblica y cristiana de la Trinidad no es una doctrina exclusiva de los bautistas. Creo que se te olvidó ese pequeño detalle. Así que no hay ninguna contradicción
entre la Iglesia Católica y la Iglesia Bautista en cuanto a la existencia y la naturaleza del verdadero Dios se refiere. Tampoco digo que usted evade mis preguntas. Al contrario, he dicho que usted trata de hacer lo mejor posible para probar que el Dios de la Biblia no existe, pero que falla en su intento de demostrarlo. Luego usted tuerce la definición de lo que es verdaderamente la fe cristiana, diciendo que si nuestra fe estuviera basada en evidencias y en hechos, entonces no sería fe o religión, sino ciencia. Ahora, aunque es cierto que hay personas que pueden tener una fe ciega, una fe que no está basada en evidencia como lo es el ateísmo, sin embargo nuestra fe cristiana es diferente. Me explico. Una simple definición de lo que es la palabra fe es confianza. Por ejemplo, un hombre puede tener la fe, o sea, la confianza de que su esposa le está siendo fiel y que ella está cumpliendo con sus votos matrimoniales. Y es posible que haya buenas razones para que ese hombre crea en la fidelidad de su mujer. ¿Cuáles pueden ser esas evidencias? Bueno, su amor, su cariño, su afecto, la forma que ella lo trata, sus palabras y sus acciones. A eso es lo que se refiere la fe cristiana, o sea, la confianza en Dios y en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la evidencia por la cual confiamos en Dios? Bueno, además del hecho de que hemos experimentado el amor y la salvación de Dios en nuestras vidas, hay muchas evidencias que han presentado varios apologistas cristianos, las cuales han aumentado y fortalecido nuestra fe en Dios. Es por eso que la misma Biblia describe la fe cristiana en Hebreos 11, versículo 6, como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el griego esas palabras también podría traducirse como la seguridad, la garantía o la evidencia de cosas no vistas. Después de esto, usted me dice que yo presente pruebas de que mi Dios es el verdadero Dios y que los demás son falsos. Mira, Adrián, yo no tengo ningún problema en hacerte el favor de demostrártelo. De hecho, como te indiqué a través de un mensaje privado, eso es lo que pienso hacer en mi próximo video respuesta. Sin embargo, si usted dice que no está evadiendo mis preguntas, entonces ¿por qué estás cambiando el tema de nuestro debate? O sea, mi amigo, recuerde, yo le hice un reto y ese reto era que usted me demostrase que el Dios que yo le sirvo no existe y todavía no lo ha hecho. Ahora, yo con gusto le hago un video completo demostrándole que sí es real, porque como dice Pablo, yo sé en quién he creído. Pero ese no es el tema de nuestro debate, así que no trate de cambiarlo o de evadirlo. Si quieres ver ejemplos de algunas de esas evidencias, te voy a poner un link en la pantalla para que así pueda echarle un vistazo. Ahora, usted también dice que por eso es que se creen distintos dioses, porque si se comprobase cuál de ellos es el que realmente existe, entonces solamente se veneraría ese. Ahora, esto es una verdad a medias. O sea, hay personas que simplemente niegan la verdad por diferentes razones. Una de ellas es la ignorancia. Nunca han tenido la oportunidad de escuchar o nunca han sido informadas sobre estas verdades. Otra razón puede ser su indisposición. Hay mucha gente que su orgullo simplemente no les permite aceptar que están equivocados. Otra puede ser el miedo. Hay países, principalmente en países comunistas o islámicas, donde no hay libertad de culto y donde es ilegal ser cristiano. En estos países usted puede sufrir la persecución o aún la muerte solo por ser cristiano. Otra razón puede ser la inmoralidad. El aceptar el cristianismo implica que usted tendría que dejar algunos placeres terrenales. El desinterés, el fanatismo y el engaño también son otras razones. Así que, Adrián, hay varias razones por las cuales algunas personas no quieren aceptar el cristianismo. Usted también me dice que de acuerdo a la lengua española, a Jesucristo no se le puede llamar el verbo de Dios, porque si no se interpreta eso en forma literal, entonces estoy siendo deshonesto. Ok, Adrián, yo no sé si usted ha tomado un curso en géneros literarios, pero hay palabras que se pueden interpretar en forma literal o simbólica, según la selección que se está leyendo, claro. A eso se le llama comprensión de lectura, o según las reglas de la hermenéutica, el arte de interpretar las palabras. Mira, te voy a dar un ejemplo.
A Jesucristo se le llama en la Biblia no solo el Verbo de Dios, sino también el camino, la verdad y la vida. Se le llama la puerta de las ovejas, la vid verdadera o la roca de salvación. Es obvio que estos pasajes se está hablando en un lenguaje figurativo, ya que Jesucristo es una persona, no una puerta de madera o una cepa de uvas. Por tanto, Adrián, no puedes interpretar todo literalmente, y eso va para cualquier libro, no solo la Biblia. Después usted me dice que Jesucristo nunca existió. Bueno, Adrián, yo no sé de dónde usted sacó eso, pero cualquier estudioso de la historia sabe que eso es falso, porque la vida, obra y ministerio de Jesucristo está bien documentado como un hecho histórico a través de fuentes tanto religiosas como no religiosas. Entre ellas se incluyen el historiador romano Tácito del primer siglo, quien es considerado uno de los más precisos historiadores del mundo antiguo, y Flavio Josefo, el más famoso historiador judío. Ambos aseveran que Jesús existió. Además, las fuentes paganas de aquellas épocas de la historia también hablan de este mismo Jesús. De hecho, hasta el mismo Richard Dawkins admitió que cometió un error en su libro The God Delusion cuando dijo que Jesucristo nunca existió. When you look at history, and let's leave aside, maybe I alluded to the possibility that some historians think Jesus never existed. I take that back. Jesus existed. Por tanto, la vida, obra y resurrección de Jesucristo no se puede tomar como una leyenda o un mito, porque existe una abrumadora evidencia de su existencia, tanto en la historia bíblica como en la secular. En cuanto a Proverbios capítulo 8, usted me da la impresión de que no prestó mucha atención a mi video anterior, porque yo demostré claramente que en ese capítulo no se habla de Jesucristo, sino de la sabiduría personificada y en forma femenina. Ahora, usted dice que aunque en ese capítulo se menciona la sabiduría, no se puede referirse a ella, porque la sabiduría no es un ser, no es una persona. Ahora, yo no sé si usted sabe lo que significa una personificación, pero una personificación es cuando se le da cualidades humanas a un objeto o animal que no lo tiene. Y eso es lo que se hace en este pasaje de la Biblia. Ahora, para que no haya más dudas sobre esto, vamos mejor a ver el pasaje en su contexto. En Proverbios capítulo 8, versículo 1 en adelante dice así: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Ok, note que aquí se está hablando de la sabiduría en forma personificada. Ahora sigamos. En el versículo 12 dice: Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Aquí ese ser vuelve a ser identificada como la sabiduría, no como Jesucristo. Luego en los versículos 22 en adelante dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado, desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Note que en el verso 24 y 25 dice engendrada, no dice engendrado, sino engendrada. Y lo dice dos veces, por lo que se está hablando aquí de una mujer. De hecho, en otras versiones inglesas de la Biblia está más claro todavía, donde también donde se usa la palabra wisdom, que significa sabiduría, y se habla de la sabiduría con el posesivo femenino her y el pronombre femenino she, que significa ella. Esto es una clara indicación que se está personificando la sabiduría en forma femenina. Y por último, están estos pasajes que usted mismo citó, que dicen: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba,
cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mal su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Usted dice que en el versículo 30 se habla del Hijo de Dios. Bueno, no sé de dónde usted saca eso, pero como podemos ver aquí, eso no es lo que dice la Biblia. Por tanto, está bien claro, Adrián, por el contexto que aquí se está hablando de la sabiduría personificada y en forma femenina. Por tanto, este capítulo de Proverbios no se puede referir a Jesucristo porque Jesucristo no es una mujer, sino que como dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y como te dije también en mi video anterior, aun si se refiriera a Jesucristo, eso tampoco probaría que fue creado, pues en este capítulo no dice que este personaje fue creado, sino engendrada. Y hay que recordar que crear y engendrar no es lo mismo. Y que aquí lo que realmente muestra es que la sabiduría estuvo con Dios desde el principio de la creación. O sea, siempre ha estado con Dios porque es parte de su naturaleza. O sea, en la creación vemos la sabiduría de Dios. Así que está claro que cometiste un error de interpretación bíblica. Y yo no veo ningún problema con que usted admita eso, porque eso ni probaría que Dios existe y tampoco probaría que Dios no existe. Usted simplemente cometió un error. Y todos cometemos errores, Adrián. Nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Ahora, si usted no puede admitir que usted cometió un simple error de interpretación, entonces eso me dice a mí que a usted no le gusta ser corregido. Y si a usted no le gusta ser corregido, entonces creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Pero de todas formas, vamos a seguir. Ok, usted también dice que si Jesús jamás fue creado, entonces ese Dios creador no creó todo lo que existe, pues no creó a Jesucristo. Ok, aquí usted muestra que todavía no entiende la doctrina de la Trinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios y Creador, Adrián. No hay tres dioses, sino un solo Dios. Tampoco hay tres creadores, sino un solo Creador. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice en el versículo siguiente que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Note que en ese verso que se usa, o en el verbo, está en singular, pues dice creó, no dice crearon. Por lo que está claro que en Dios hay una pluralidad de personas. Después vuelves a malinterpretar la Biblia diciendo que en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que Jesucristo fue creado. Sin embargo, nada de eso dice la Biblia en ese pasaje. Al contrario, ahí se habla de su preexistencia antes de su nacimiento en Belén y que ya existía como Dios desde la eternidad. Y la palabra eternidad significa sin principio y sin fin. Es por eso que también se le llama a Jesucristo el Alfa y la Omega, el primero y el último, porque siempre ha existido. Ok, usted también pregunta por qué suceden cosas malas a gente buena. Y que si Dios es un Dios justo y de amor, entonces ¿por qué no hace nada? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite tanta maldad? Ok, en primer lugar, y como he dicho en otros video respuesta, nadie es bueno, Adrián. Marcos capítulo 10, versículo 18 dice que solo Dios es bueno. Y como Dios es un Dios bueno, nos ha dado, además de la Biblia, una conciencia. Una ley que está escrita en nuestros corazones que sirve de testigo y de juez para nuestras propias acciones. Que condena cuando hacemos lo malo y que aprueba cuando hacemos lo bueno. Se le obedezca o no, esta conciencia o ley universal habla con autoridad. Y a pesar de que el hombre tiene libre albedrío, como te dije en mi video anterior, aquellos que desobedezcan esta moral universal y objetiva serán juzgados por Dios según sea su obra en el juicio final. Y eso Dios lo ha dejado saber bien claro en su propia palabra. Ahora, usted habla de violadores y asesinos y trata de hacer una distinción entre gente buena y gente mala. Pero ante los ojos de Dios, todos somos igual de pecadores.
Y yo creo que una mejor pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué le pasan cosas buenas a gente mala? Y la respuesta a eso es que a pesar de nuestra maldad y falta de fe, Dios todavía nos ama. Y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por cierto, Adrián, sepa que cuando usted habla de la moral como si fuera objetiva, absoluta y universal, te estás contradiciendo a ti mismo porque en tu mundo ateo, la moral no es objetiva, sino subjetiva o relativa, como dice el mismo Richard Dawkins. Nada es bueno y nada es malo. Otra contradicción que veo en tu video es cuando usted hace mención de la carga de prueba, que por cierto era lo que yo estaba esperando escuchar en tu video respuesta. Porque al usted mencionar esta carga de prueba, te autorrefutas, Adrián. Me explico. Si usted me va a decir que esta carga de prueba es cierta, o sea, que no se puede probar un negativo, pero que a la misma vez usted me dice que puedes probar que Dios no existe, pues entonces te estás contradiciendo. De hecho, si vas a decir que no se puede probar que Dios no existe, que es lo que propone esta carga de prueba, pues entonces podemos dar por terminado este debate. Pues eso es precisamente lo que estoy tratando de convencerte. O sea, que es imposible probar que Dios no existe. Ahora, no solamente te contradices en tus videos, sino que también empleas falacias para poder defender tu postura. Por ejemplo, en tu video anterior, usted presentó una versión distorsionada de lo que es verdaderamente la doctrina cristiana de la Trinidad, diciendo que son 3 dioses en uno y que el Padre y el Hijo son la misma persona. Esto es completamente falso. Esto no es lo que creemos. Y en mi video anterior, yo traté de corregir ese error simplificándole esta creencia bíblica para que así usted lo pudiera entender y para que así no volviera a malinterpretarlo. Diciéndole que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas entre sí, pero que son el mismo y único Dios verdadero. No son 3 dioses en uno, Adrián, ni la misma persona. Creo que eso no es difícil de entender y le di varios ejemplos para que lo pudiera entender mejor. Sin embargo, veo que en tu triple video usted sigue e insiste en mal representar esta creencia cristiana. Y esto es lo que pienso, Adrián. De nada sirve que usted pregunte cuál es la religión de la persona, quién y cómo es su Dios, nuestro Dios, y cuál es el nombre de ese Dios, si usted va a malinterpretar las respuestas. A eso se le conoce en la lógica como la falacia del hombre de paja, la cual consiste en presentar una versión alterada de tu oponente para luego refutar ese argumento y luego clamar victoria. Y estoy notando que eso es lo que usted está haciendo en sus videos. O sea, al igual que muchos ateos, usted toma una creencia cristiana, como en este caso la Trinidad, la malinterpreta a su manera, luego trata de refutarlo, o como dice el título de tu video, trata de exterminar tu propio muñeco de paja para luego clamar victoria. Y eso, Adrián, es una falacia. Así que de nada sirve que usted haga preguntas si vas a malinterpretar las respuestas de tu oponente. Luego usted insiste en que la Trinidad es matemáticamente imposible, cuando yo le demostré que no lo es, con un simple ejercicio de multiplicación. A lo cual usted me pregunta después, ¿por qué multiplico? Y a lo cual yo respondo, ¿por qué no, Adrián? O sea, ¿acaso no te gusta la respuesta porque demostré fácilmente que matemáticamente usted estaba equivocado? De hecho, si no te gusta que multiplique, pues podemos tratar otras destrezas de la matemática, como por ejemplo la geometría. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Si se le quita un lado, deja de ser triángulo. De la misma manera, Adrián, Dios es manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si quitas una de esas personas de la Trinidad, deja de ser Dios. Esto también se puede probar con fracciones y otras destrezas de la matemática. Es por eso, Adrián, que los genios en la matemática nunca han encontrado un conflicto, o sea, un problema entre la matemática y la creencia en el Dios de la Biblia.
Luego entras en el área de la ciencia, diciendo que no hay 3 estados de la materia, a pesar de que eso es lo que se enseña en las escuelas y en las universidades seculares, no solo cristianas. También me dice que el universo no solo se compone de materia, espacio y tiempo, sino también de energía. Bueno, yo no incluí la energía porque según la teoría de la relatividad de Einstein, la materia y la energía son formas distintas de la misma cosa. O sea, son intercambiables. La materia se puede transformar en energía y la energía en materia. En otras palabras, según la física, la materia no es más que una forma de energía. Por eso no lo incluí. Pero de todas formas, Adrián, mi punto era que si en la ciencia podemos encontrar y aceptar diferentes tipos de unidades compuestas, entonces ¿por qué no podemos aceptar que Dios también sea una unidad compuesta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Si esta unidad compuesta también la podemos ver y encontrar en la misma naturaleza que Él creó. Por último, usted me acusó de amenazar o asustar a la gente de que si no creen en mi Dios, van a parar en el infierno. Bueno, yo no creo que yo hablo mucho del infierno en mis videos, pero si lo hago, simplemente estoy imitando a mi Señor y mi Salvador Jesucristo, quien habló más del infierno que del cielo. Y creo que usted está confundiendo advertir con amenazar o intimidar. Me explico. Y te voy a dar una ilustración para que me entiendan mejor. Imagínate una persona conduciendo en su auto en dirección a un puente que está derribado, pero que en el camino se lee una pancarta que le dice al conductor sobre el peligro de muerte que le puede esperar a todo aquel que trate de cruzar ese puente y que por favor, por el bien suyo, que trate otro camino. ¿Acaso usted considera ese letrero, esa pancarta, como una señal de amenaza o más bien como una señal de advertencia? Claro, quizá hayan personas que se ofendan y no crean lo que dice la pancarta y quieran pasar el puente de todas maneras. Sin embargo, esa señal no era para que la gente se asustara o se ofendiera, sino que tenía como propósito alertar a la gente de un peligro inminente. Del mismo modo, Adrián, cuando el cristiano habla del infierno, lo hace con el propósito de advertir a la gente sobre un lugar de tormento que les espera si no se arrepienten a tiempo. O sea, Adrián, un cristiano que no le importara para nada advertir a la gente sobre la condenación eterna, no solo sería un testigo falso, sería una persona insensible, indiferente, carente de amor, centrada en sí misma y en consecuencia estaría contribuyendo a la condena de un incalculable número de personas al infierno. ¿Ahora entiendes por qué hablo del infierno? O sea, Adrián, yo no hago estos tipos de videos porque me gusta recibir insultos aquí en YouTube. Lo hago porque quiero que la gente sea salva. Y si puedo salvar por lo menos uno, como usted, que me cae bien y que me gustaría que fuéramos más que amigos, sino hermanos en Cristo, entonces eso sería suficiente para mí. Pero eso es tu decisión. Dios no condena a nadie porque como está escrito, por tus palabras serás justificado y porque por tus palabras serás condenado. El que no es salvo es porque no quiere. Y si usted prefiere vivir una vida separada de Dios por toda la eternidad, entonces eso es lo que vas a tener. Yo solo espero que usted lo piense mejor y cambie de opinión. En fin, Adrián, entiendo que usted considera al Dios de la Biblia como un ser maligno, como un monstruo, porque esa es la forma que usted lo quiere ver. Pero en realidad, Dios te ama y quiere tu salvación. Pero de nuevo, Adrián, esa es tu decisión. Dios te bendiga.